Muy buenas noches a cada una de ustedes. Muy buenas noches. Vamos a esperar unos segunditos que ya se están conectando. Buenas noches, Miss. Muy buenas noches. Buenas noches, Miss. Miss, buenas noches. noches. Buenas noches. Buenas noches, Miss. Buenas noches. ¿Eh? Bien, buenas noches con cada una de ustedes. Número uno, me presento y pido las disculpas del caso, que la semana pasada no pude estar por motivos muy fuertes, pero bueno, ¿no? Mi nombre es Rosa Arata, voy a trabajar con ustedes este, este semestre todo lo que es práctica e investigación. Bien, vamos sin más ni más. La semana pasada se habló algo de evaluación, ¿no? Algo que es un punto muy importante para iniciar nuestro trabajo, en el caso de nosotros con nuestros niños, ¿no? ¿Por qué? Porque con ello vemos en qué medida, cómo viene mi niño y me da a conocer qué es lo que tengo que trabajar con ellos, ¿no? La evaluación debemos de tomarlo como algo, como el instrumento que nos ayuda, que nos permite eh, trabajar lo que necesita mi niño, ¿no? No repetirle los ya conocimientos adquiridos. Bien, debemos de entender también que el niño ya viene con ciertos saberes adquiridos, aprendidos, ¿no? Entonces,
Eso es lo que nosotros tenemos que tomarlo en cuenta. Bien, y sin más ni más, vamos a entrar a esta nueva sesión y vamos a tener en cuenta los fundamentos de la realidad educativa. Nosotros vivimos con una realidad educativa muy fuerte, ¿no? Se podría decir. Digamos que cada uno en su comunidad sabe su realidad, ¿cierto? La realidad de la educación peruana, ¿ustedes cómo la ven? ¿Cómo la ven? A ver, ¿cómo ustedes piensan que está la educación en el Perú? Mis buenas noches, Lorena. ¿La Torre quisiera opinar? ¿Sí? Mira. Ya, para mí la educación en el Perú no está bien porque no se cumple con lo que se dice, con la programación. Digamos, solamente se hace por hacer, pero en realidad no es así, porque muchas veces he visto que al niño a veces se le maltrata, no hay una educación inclusiva con los niños también que tienen problemas especiales, ¿no? Se dice que es para todos la educación, pero la triste verdad que no es así. Yo he visto y es algo frustrante no poder hacer nada, ¿no? Porque hay personas que, digamos, ya tienen más experiencia en el trabajo y a veces tú te vas a ayudar de repente y no puedes hacer nada, ¿no? Te sientes mal por eso. Y ves, pero también hay personas que sí, o hay docentes que sí lo hacen por vocación, no solamente como se dice por amor a lo que ganan, ¿no? Que sí lo hacen realmente, pero para mí son muy pocas las que demuestran eso. Y no, entonces la educación en el Perú no está de acuerdo a lo que se dice, ¿no? Que la educación debe de ser esto, o de acuerdo a lo que nos están enseñando, muy tristemente. Ok, gracias por tu opinión. ¿Alguien más quiere opinar? ¿Cómo ven ustedes la educación en el Perú? Sí, Maribel. Buenas noches, Miss. Buenas noches, Maribel. Yo veo, Miss, que hay una desigualdad, ¿no? Por ejemplo, yo tenía una compañerita que venía de un pueblito de Tingo María y ella contaba que ahí ni siquiera, o sea, había un colegio, de que los mismos padres tenían que hacer así de esteras un pequeño local para que puedan estudiar. Y los niños y se sentaban en el piso, incluso se llovía, se mojaban y así tenían que estudiar. Y no había tecnología. Cuando ella llegó, se llama a estudiar conmigo, no sabía cómo manejar una computadora. Entonces nosotros, sus compañeras, nosotros ayudábamos para que pudiera aprender, ¿no? Porque se notaba que ella tenía la intención realmente de aprender, pero no había tenido las posibilidades, ¿no? Debido a que la educación no es igual para todos los lugares del Perú. La educación debía llegar hasta el último rincón de nuestro Perú, pero la realidad es que no es así. Y también hay, Miss, también una falta de inclusión también hacia los niños autistas o con TDA. Por ejemplo, yo tenía niños en mi aula cuando hice mis prácticas que sus mismos compañeritos lo discriminaban al niño. Decían, no, que por qué votamos a ese niño, que es muy escandaloso, muy odioso. La profesora no fomentaba la inclusión, que los niños entendieran que todos pues tenían que respetarse y que el niño no tenía por qué discriminarlo, porque también era un niño también igual que ellos. Eso es todo, Miss. Gracias, Maribel. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere comentar? ¿Alguien más quiere informar y decirnos qué es ahorita la educación? Ay, ¿no? Bien. Sí, efectivamente. Yanali, perdón. Mis buenas noches, Buenas compañeras, buenas noches. noches. Sí, Miss, yo pienso de que en el currículo nacional se dicen muchas cosas, ¿no? Escrito puede estar bastante, pero lo que falta es maestros con vocación para que se cumpla lo que dice verdaderamente en el currículum, porque si todo está escrito y al final no se practica, no tendría sentido, no vale la pena. Esa es mi opinión. Bien. ¿Y por qué creen ustedes
que no hay estos maestros que hacen cumplir el currículo. ¿Por qué creen? Sí, Buenas Abraham. noches. Sí, Abraham, buenas Eh, noches. Porque no están bien capacitados primeramente, ¿no? Por eso también, por parte de la UGIL, de la DRED, de lo que trabaja, ¿no? De cada región. Ujú, ujú. Eso sería mi... Gracias, gracias. Y respecto a lo que comentó, no me acuerdo ahorita el nombre, lo que hablamos también de infraestructura, ¿no? En muchos lados no hay escuelas, definitivamente, ¿no? Y por lo tanto, la educación es mínima ahí. Uno se pregunta y dice, ¿cómo puede ser que niños, ¿no? O sí, pues niños puedan aprender en esas condiciones? Hablando de lo que es la parte de infraestructura, sin contar la parte que conlleva a que este niño esté en óptimas condiciones para aprender, que obviamente es que este niño cómo tiene que ir, cómo tiene que ser. ¿Qué tiene que tener este niño para que vaya en óptimas condiciones? Estamos hablando no solamente de la parte de infraestructura, sino que este niño cómo tiene que estar. Bien alimentado, Miss. Bien alimentado, ¿no? Bien alimentado. Entonces, nos lleva a que la realidad de nuestra educación de verdad que no es la mejor. Tenemos, sí, hay muchos también docentes que efectivamente dan todo por sus alumnos, ¿no? El caso nada más de ahora último que ha salido de esta profesora que se venía de viaje, creo, y que se cayó en un abismo y que estuvo 8 días en el abismo, que la han encontrado. Y ella la gran preocupación era que tenía que irse, porque se cayó justamente porque tenía que irse a un caserío que queda por las alturas de Cañete, creo, y todo lo que ella llevaba, ¿no? Su laptop, se malogró su celular, todo. Y decía que hasta el día de hoy el ministro ni siquiera se ha manifestado y ha dicho, bueno, usted va a trabajar bajo condiciones muy adversas. Bueno, acá está, pues siquiera una laptop, ¿no? Entonces hay cosas que nos quedan, pero ante todo, creo que es la vocación, ¿no? Esta vocación que todo maestro o todo profesional debe de tener a su carrera, la vocación del trabajo, de la dedicación que hay que tener en nuestro trabajo. Eso hace que de una u otra forma la educación empieza a tener esa calidad que nosotros queremos tener, ¿no? Hablan de una educación de calidad y no se habla solamente de una infraestructura A1, sino que obviamente se habla de la calidad de las personas que hay adentro de esa institución, ¿no? ¿De qué nos vale tener una institución A1 y de infraestructura cuando adentro es un nido de víboras, pues, ¿no? Unos se pelean con los otros una cuchillo, olvídese, ¿no? Entonces, todo eso hace que nuestra realidad educativa esté no muy bien vista a nivel ni nacional ni internacional, ¿no? Cada vez más hay alumnos que dejan de estudiar. ¿Por qué? Porque gana lo que es la parte eh, económica, que tienen que ayudar en casa a solventar ciertos gastos que no le permiten si estudian, ¿no? Entonces dejan de estudiar para, en el mejor de los casos, trabajar,
pero a veces, muchas veces, también dejan de estudiar porque se les es más fácil delinquir. Se meten a estas pandillas para robar, ya se metieron a este mundo tan feo, ¿no? De lo que respecta a lo que es el sicariato y todo lo demás. Entonces, hay cosas que alrededor, de una u otra forma, hace que la educación esté en situaciones que da mucha pena, ¿no? Pero vamos a empezar esta sesión justamente viendo lo que es la realidad, ¿no? La realidad de la educación. Hay factores, hay características, hay varias cositas que nos van a ampliar un poco esta visión, ¿no? Y vamos a empezar con los fundamentos, ¿no? De la realidad educativa. ¿Hay fundamentos? Obviamente hay fundamentos, ¿no? Hay esta parte teórica, digamos, ¿no? Esta parte filosófica, humana, que nos lleva a ver la realidad educativa. Bien, fundamentos de la educación. Los fundamentos de la educación, nos dice, son un campo del saber amplio, multidisciplinario e interdisciplinario, en el que se estudian y desarrollan los marcos interpretativos, normativos y críticos del quehacer educativo, tanto dentro como fuera de las escuelas, desde una perspectiva que valora la justicia y la democracia. Cuando hablamos de estos fundamentos de la educación, nos vamos a algo muy amplio, ¿no? A algo muy amplio. Algo que nos va a indicar el camino que tenemos que seguir. Porque lo que nosotros queremos son escuelas dignas para nuestros estudiantes, ¿no? Comentaba por ahí alguien, uno de ustedes ha comentado acerca de lo que es la educación inclusiva, ¿no? Algo que se propaga, algo que se dice muy suelta de hueso, lo vamos diciendo, lo vamos hablando, pero hay algo también. La política del Estado no ayuda. Tanto a mí como ustedes nos prepararon o nos preparan para trabajar con niños que no tienen problemas, ¿no? No tienen habilidades especiales, pero te encuentras con ellos en la escuela. Entonces, viene el equipo SANE, ¿no? ¿Saben ustedes qué es el SANE? ¿Sí? ¿Saben ustedes qué es el SANE? Es el servicio, ¿no? Es un servicio que brinda el Estado justamente para educar a niños con necesidades especiales, ¿no? Está conformado por una terapista, normalmente salen de los CEBES, que son los colegios de educación básica especial, y viene una terapista y una psicóloga a observar a este niño o a esta niña que tiene problemas, ¿no? Pero hay algo, ellas no trabajan con ellos. Ellas observan y orientan a la profesora en cómo trabajar con ellos. Tú estás con 20 niños y tienes 2 niños autistas, en los cuales uno es moderado y el otro es leve. Al leve lo puedes manejar, pero el moderado no. Entonces, la dedicación es mucho más individual a este niño autista moderado. ¿Ok? Entonces, ¿qué haces con tus 20 restantes niños? A ti te prepararon para otra cosa.
Ok, yo por mi dedicación, por mi amor, qué sé yo, llevo una especialización y todo lo demás. ¿De qué manera esta especialización me va a ayudar? Cuando a ti te enseñan en la especialización para trabajar con 10, 8 o 12 niños como máximo. Y tú tienes 22, 24, 26 niños. Entonces, si tú no sientes, o sea, si tú no encuentras esta orientación y tú no tienes una base de educación de especial o de educación de aprendizajes con problemas, estás en la nada. Estás en la nada. Y es muy fácil decir una educación inclusiva si no dan los medios. No dan los medios a las docentes. Si nosotros de inicial, que estamos todas entusiasmados, se nos es muy difícil conllevar a estos niños. Ahora pues en primaria, ¿qué? Ellos están más preocupados porque el niño aprenda a leer, a escribir y todo lo demás. Ese niño que no ata ni desata, ¿qué hacen? Como dicen, lo dejan ahí. No, no es mi problema. ¿Yo qué puedo hacer? Porque yo no soy profesora de educación especial. Yo no tengo nada de problemas de aprendizaje, así que conmigo no va. Viene Sane agarra, te da indicaciones. Y por último, si no tiene este niño un diagnóstico concreto, no te ayuda. No te ayuda. Porque lo primero que te dicen es, señorita, díganle a los papás, voy a hablar con los papás, porque eso sí, hablan con los papás, para que traigan su diagnóstico. Y hasta que el papá traiga su diagnóstico, pasó más de medio año. Entonces, ¿tú qué haces frente a eso? ¿Tú qué haces frente a eso? Niños de 3 años que empiezan a imitar a este niño autista. ¿Por qué? Porque como te ven pegada a ti, o sea, tú les ves, tú estás pegada a él, entonces todos llaman la atención, ¿no? Creen que así hay que comportarse para que tú te pegues a ellos. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es justamente hacer esta perspectiva para que esta educación, ¿no?, que hablamos, inclusiva, sea realmente inclusiva. Y mi fundamento en la educación dice que es un campo de saber amplio. Pero ¿por qué no darle lugar a ese niño, ¿no?, que tiene habilidades especiales, con una profesora que realmente le brinde lo que se necesita? Yo, por ejemplo, ahora yo tengo que trabajar con este niño todo lo que son figuras. Entonces, al papá le estoy mandando que me haga figuras. El papá a veces se olvida. ¿Qué hago? Yo tengo que, en el momento, dibujar como sea, para irle diciendo de qué se trata el cuento, no sé, ¿no?, el cuento de mi casa, pues. Y yo estar con él, sin auxiliar, estar con él, y decirle a mis otros niños que él necesita un poquito más de ayuda, por eso estoy a su lado. Yo de inicial. Pero en primaria, ¿ustedes creen que va a haber esto? No, pues, no. Entonces, cuando se habla, ¿no?, de estos fundamentos que dice que dentro y fuera de las escuelas, ¿qué podemos pensar? ¿Qué podemos pensar? Realmente yo a veces pienso que el Estado se quiere deshacer de todos estos niños, ¿no?, de la carga de todos estos niños, porque realmente si antes veíamos uno que otro por ahí casito, ahora no.
Ahora son 2, 3 casos en cada aula. Entonces, pues, ¿qué? ¿No? ¿Qué nos espera a nosotros? Sí, ahora nos espera el DUA, que es la Diversidad Universal de Aprendizaje. Pero para eso tienes que tú estar capacitada. En vez de emplear mis clásicos libros o mis clásicos cuentos, ahora tengo que emplear otra cosa para este niño. Entonces, eso amerita un poco más de tiempo, amerita un poco más de esfuerzo, ¿no? Y más, como les digo, que el padre no ayuda. Yo hoy día le dije al Señor, no busque, o sea, no busque avance porque usted no me está apoyando. Ya habló la terapista con usted. Me dice, es que yo trabajo. Yo no le digo que dibuje, imprímalo. Él vive por el centro de Lima, porque mi colegio queda por el centro de Lima. Todo está en la Villarreal, está lleno de fotocopiadoras, de impresoras. Yo le estoy dando los viernes todo lo que trabajo. Mire el esfuerzo que hago. Hoy ya le mandé todo lo que voy a trabajar durante la próxima semana. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Ojalá que me pueda mandar. Pero entonces, ¿de qué hablamos? Si el Estado, que habla de esta educación, ¿no? Que es para adentro y fuera, no apoya. No apoya. Entonces, la realidad educativa es un fenómeno temporal y espacial. Es en un momento dado, determinado. Si ustedes leen algo o por ahí, sí, pues leen algo por ahí sobre la historia de la educación en el Perú, van a encontrar una variedad y un bagaje increíble, increíble. Y estamos hablando desde la época colonial hasta la fecha, ¿no? Han pasado reformas, han pasado cambios de currícula, han pasado el modo de tanto se luchó, tanto nos dijeron que los maestros eran unos burros y que por eso no daban el examen para ser nombrados, y total ahora lo quitaron. Tanto nos dijeron y ahora lo quitaron. ¿Okay? Entonces hay un montón de reformas. Por lo tanto, es temporal y espacial, en un determinado tiempo y en un determinado espacio. Es un proceso trascendental y a la vez un hecho concreto, porque deja marcas en cada época, va dejando marcas, va dejando huellas, ¿no? En lo que es la educación. Por lo tanto, ¿no? E intervienen elementos materiales y humanos. Recuerden que antes habían las grandes unidades escolares. Yo no sé si por ahí algo escucharon, ¿no? Porque ustedes son jóvenes. Que ahora les llaman los colegios emblemáticos. Antes todas esas grandes unidades escolares estaban pintadas de crema con marrón. Ahora, obviamente, los colegios emblemáticos tienen otra pintura. Tienen otros muebles. Antes eran unos muebles de madera muy grandes. Ahora cada aula tiene su ecrán, tiene su multimedia. Si te funciona o no funciona, bueno, no sé, pero hay. Entonces, estos cambios van pasando, ¿no? Tanto humanos como materiales. Antes el profesor o la profesora de inicial trabajaba sola. Con la justa había un personal de limpieza, la directora, y se acabó. Ahora tenemos las auxiliares.
Que si bien no hay para todos los salones, hay auxiliares. ¿Ok? Entonces, y por lo tanto, se refleja, se encasilla en los alumnos, los padres de familia y particularmente los docentes, ¿no? Antes los padres de familia pues venían hasta con tu San Martín, ¿no? Señorita, si se porta mal, con esto le da. Así me decían, ¿eh? Yo, señora, no, que para no, con esto le da. Ahora pues ni siquiera le puedes levantar la voz porque ya te están crucificando. Entonces, todo cambia, todo cambia. Yo me iba con 30 niños sola al aeropuerto. Claro, en carro, todo demás, sola. Jamás de los jamás se me pasó algo. Gracias a Dios. Ahora vamos con papá, mamá, vamos con el comité de padres de familia, vamos con permiso de todo el mundo. Y de todas maneras, algo pasa. Algo pasa. Entonces hay todo esto, estos cambios que se van realizando, nos vienen a mostrar esta realidad educativa. Esta realidad educativa. Antes eran, pues, los pronoís eran pronoís, eran programas no escolarizados de educación inicial, ¿no? Donde se daba o se ubicaban en sitios en que no había la posibilidad de un jardín, ¿no? De una escuela inicial. Pues ahora, pues hay acá en el centro de Lima, bueno, yo vivo en el centro de Lima, por el centro de Lima, hay en sitios poblados, tienen uniforme, tienen un montón de cosas, y eso ya dejó de ser pronoí, entonces, porque en el pronoí no había uniforme, era una o máximo 2 aulas con niños de variadas edades. Entonces, no sé, no, por eso dicen, la realidad educativa es un fenómeno temporal y espacial, va cambiando. Los docentes mismos van cambiando, los docentes van cambiando a la medida que se van especializando, se van de repente por ahí, ¿no? Llevando sus cursos. Ay, Diana. Va llevando cursos, se va capacitando, actualizando. Antes era menos la actualización, ahora hay más. Y de hecho que desde la pandemia con esto de aprendo en casa y la plataforma donde dan cursos, ¿cómo se llama? Se me fue ahorita por estar pensando en otra cosa. Tenemos Perú Educa, en donde nos dan cursos gratuitos y podemos entrar y te dan tu cartoncito y toda la jarana, ¿no? Entonces, esto es la realidad educativa, ¿no? Tiene que ser definitivamente algo temporal y espacial. Y en mejoras de, se supone, en mejoras de, ¿no? Y los principios fundamentales de esta realidad educativa viene a ser la accesibilidad, ¿no? Que es el despliegue de las acciones institucionales que eliminan los obstáculos y las barreras para posibilidad, condiciones que reconocen el derecho a la individualidad de cada alumno. Este derecho es lo que garantiza el aula de la diversidad. Lo que comentaba la primera compañera, ¿no? Esto, la diversidad. Y ahora tenemos que contar dentro de la diversidad, no solamente a los niños de la región costa, sierra, selva, sino también a los niños extranjeros, de padres extranjeros, ¿no? Yo creo que más de quienes trabajan, encontramos a más de uno también en nuestras aulas.
Entonces, cuando hablamos de diversidad, es eso, ese respeto hacia cada una de este grupo de personas. Entonces, no solamente entre regiones, sino ahora con los chicos de padres extranjeros. Y por lo tanto, ellos entran también con sus costumbres y sus tradiciones, con sus modismos, con su comida, ¿no? Porque si ustedes lo observan, hay muchos que tienen lonchera completamente diferente a la lonchera de nuestros niños. Entonces, esto es la diversidad. Bien, viene también el principio, principio fundamental de la humanidad. Aquel tipo de educación que pretende formar integralmente a las personas como tales, a convertir a los educandos en miembros útiles para sí mismo y para los demás miembros de la sociedad. En la humanidad entrará el hecho de practicar ¿qué? ¿Qué tenemos que practicar con nuestros niños? Mis buenas noches. Buenas noches. Los valores, mis. Los valores. Exactamente. En este principio de humanidad tenemos que trabajar los valores. Los valores que se están perdiendo tanto, estos valores que ya muchas veces ni nos acordamos, pues para ser humanos tenemos que practicar los valores. Y el principal es el respeto. Respeto a la vida, respeto al ser humano, respeto a, no sé, a la naturaleza, porque tenemos que respetar a todo lo que nos rodea. No solamente a los humanos, sino a todo lo que nos rodea. ¿Por qué? Porque si yo quiero tener miembros en una sociedad activa, proactiva, necesito tener ahí miembros que sean cultivados de valores, de libertad, de justicia, de respeto, de igualdad. Porque si nosotros no vamos sembrando en estos niños ese tipo de valor, no lo vamos a lograr. No lo vamos a lograr. Y por último, ¿no?, de este grupito, es el enfoque individual y personal. Nos permite que cada aprendiente trabaje para la consecución de objetivos propuestos según su propio ritmo y posibilidades. Eso también lo tenemos que tener bien presente. Cada niño tiene su propio ritmo de aprendizaje, ¿ok? Nosotros tenemos que respetar ese ritmo de aprendizaje. Cada niño tiene sus propias posibilidades. Recordemos, por ejemplo, ¿cómo ustedes estudian? ¿Cómo estudian? ¿Qué hacen ustedes para aprender algo? Buenas noches. Buenas noches. Creo que cada uno busca diferentes herramientas, ¿no? En el caso mío, yo puedo estar con la bulla, con la música, e incluso capto mejor. Pero en caso de otras personas, a veces un primo me dice, baja tu volumen, por favor, y está repitiendo, repitiendo. Yo cuando anteriormente estudiaba en el colegio, para la exposición, yo tenía que hablar en voz alta, o sea, repetir mi texto en voz alta, pasearme por ahí, y así. Pero así calladita no. Exacto, ¿no? Otros, ¿hay alguien más que de otra manera pueden? ¿Cómo estudian?
¿Hay alguien más? Miss, a mí me gusta, por ejemplo, ver videos respecto a los temas, así aprendo mejor. Ujú, exacto, ¿no? ¿Otro? ¿Hay de otra Miss, manera? buenas Sí, noches. buenas noches. Miss, yo, por ejemplo, cuando estudio, lo que hago es, por ejemplo, respecto del tema que vamos a estudiar, lo que hago es sacar resumen y de eso, lo más importante para exponer o para presentar el trabajo. Así lo hago. Esas son tus posibilidades. Mis, Sí, te escucho, buenas Adela. noches. Claro, yo también aprendo ¿no? investigando, ¿no? De repente en Google bastante entro y me ayuda tutoriales y capacitándome, Igual Ujú, con ustedes también estoy aprendiendo mucho y esa es la forma de aprendizaje ujú, que recolecto el conocimiento, ¿no? ujú. Y saber más. Nada más sería mis. Ok, esas son sus posibilidades, ¿no? Otros tendrán las posibilidades de repente, ¿no? De tener libros por internet, otros tendrán la posibilidad de estudiar solos, ¿no? Hay muchas personas que, con lo poco mucho que apuntan y lo poco mucho que investigan, se acabó. Hay otros que no. Hay otros que dicen, necesito a alguien a mi lado, ¿no? Y compartir los conocimientos y ver qué es lo que me falta para yo aprender. Entonces, igual lo tienen nuestros niños. Tienen su propio ritmo y sus posibilidades. Hasta dónde da cada niño, ¿no? Sus posibilidades de repente para ellos es de más actividad, otros serán de más visuales, otros serán más auditivos, esas son sus posibilidades. Y por lo tanto, A veces mis también grupales, grupales también. Y por lo tanto, grupales, sí. estos enfoques, por eso se les llama individual y personal. O sea, como individuo y como persona, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿eh? No podemos considerar a todos por igual, porque aquí estaríamos atacando lo que es la diversidad, la accesibilidad. Tampoco podemos a todos considerarlos en un mismo ritmo, porque no estaría en este enfoque individual y personal. Entonces, lo que nosotros tenemos que considerar justamente es este enfoque individual y personal, ¿no? Cada niño es un mundo, dicen, ¿no? Efectivamente. Bien, dentro de estos principios también está la socialización. Convertir un simple organismo biológico en un ser social a través de interacciones que realiza dentro de su contexto social. Si nosotros no le damos la oportunidad al niño a aprender a socializarse, este niño tampoco no va a crecer. El ser humano es social, innato. No hay ni un ser humano que viva solo, porque no podría. Entonces, este niño tiene que aprender a desarrollar habilidades sociales. ¿Para qué? Para que pueda luego interactuar con los miembros de un contexto. Si este niño no es sociable, no desarrolla las habilidades sociales, nunca va a poder pertenecer a un contexto. De ahí que cuando ya entran al jardín, sin querer queriendo, va ampliando su mundo social. Ya no es su mamá, su papá, sus primos. Ya no. Ahora son su mamá, su papá, sus primos, sus amigos.
Y así, irá creciendo, irá interactuando, irá aprendiendo nuevas habilidades sociales, irá aprendiendo nuevo tipo de conversaciones, porque lo que él tiene que ser es un ser sociable dentro de un contexto. Entonces, la socialización es un punto también, un principio fundamental en una realidad educativa. Tenemos lo que es el apoyo psicológico. Este apoyo psicológico que en papeles está, que supuestamente tenemos en las escuelas, tenemos que tener un psicólogo, ¿no? O una psicóloga, o un internista. ¿Por qué? Porque ayuda al proceso de adquisición, interiorización e integración en la personalidad del individuo, de los valores sociales y las normas de comportamiento propios del grupo social o comunidad a la que pertenece con el fin de posibilitar su adaptación al contexto social. ¿Tenemos niños problemas? Sí. No estamos contando a los niños con habilidades especiales, no estamos contando con ellos. Si no tenemos niños con problemas de conducta. Son los niños o los primerizos o los últimos que no tienen hábitos. Entonces, esto va a ayudar, este problema de conducta no va a ayudar a una adaptación. ¿Quién ayuda ahí? Tendría que ayudar el psicólogo. Obviamente, primero hablar con papá y mamá, porque son la base de todo problema, para luego ir trabajando con ese niño y su conducta. Realmente, los niños son producto de los padres. Si este niño es como es por algo. Pero eso no nos atañe, le atañe al psicólogo. Y a veces la mamá que no tiene tiempo, el papá tampoco, y etcétera, etcétera, sería recontra conveniente tener el psicólogo en la institución. No tiene tiempo, ya señora, mañana que lo deja a las 8 de la mañana, usted entra 10 minutos con el psicólogo, ¿no? Porque es un modo de estar. Estos niños que presentan ciertas conductas que no son, que asustan realmente, tienen que ir ya encauzando, porque si no, no sé en qué se van a convertir. En mi escuela hay un salón comenzando que son 20, de los 20 creo que son 12 niños, y los 12 niños, su madre, de verdad de que hoy día salí al recreo y los pude observar y realmente son terribles. Y no porque la profesora, no, sino porque simple y llanamente salen al recreo como si hubieran estado encarcelados y hacen lo que se les pega la gana. Entonces, conversábamos con la profesora y ella me dice que en el salón a veces es igual. Y que ella ni les grita porque ya las cosas ya pasaron al otro extremo. Habla con la mamá, sí, pues señorita. Habla con el papá, sí, pues señorita. Y nada hace nada. Rasguñan, pegan, molestan. Y como yo le digo, ya no digas entonces, ya no le cuentes. Dile, señora, ya lo llevó al pediatra, no le digas ni psicólogo, ya lo llevó al pediatra para que lo vea, ya comentó con alguien, ya fue a la terapista para que hable con él. Ya vas a tener que poner así, porque si hablan y el papá lo toma como algo normal, ese niño no va a empezar.
¿Y qué es lo que pasa? Salen con los míos y mis niños se alejan de esos niños. Porque saben que tienen conductas que no son adecuadas, que son toscos, que tienen juegos medio raros. Entonces, ¿qué hace esto? O sea, estos niños no sé en qué contexto social van a entrar si siguen así. Obviamente encontrarán, pues, ¿no? Pero no es lo más grave. Sí, Gisela, me das oportunidad de tomar un poquito de agua. Sí, Gisela, te escucho. Mis buenas noches. Noche. Con respecto a lo que usted está hablando, yo trabajo en Pronoí, en una comunidad. Bueno, como acá es zona rural, no tenemos el acceso a contar con un psicólogo, ¿no? Y mi problema es que este año, bueno, nosotros tenemos en el aula lo que son niños de 3 y 4 y 5 años, ¿no? Porque no hay. Y, y mi problema es que este año me ha ingresado un niño que no ha hecho 3 años de jardín, nada. El problema es que este niño todavía tiene dificultad lo que es en la socialización, porque él le parece que todo es de él y que nadie pase por su delante, que él es único, o sea, todo mío, así, ¿no? Y con esa dificultad que le digo que no tenemos acceso a un psicólogo, nada, es netamente un lugar rural aquí. Y bueno, yo lo que le pediría, ¿no? Una sugerencia de su parte es que lo que yo podría hacer más que todo, el niño tiene problemas de conducta, ¿no? Empuja, rasguña, Claro. todo, Claro, lo que todo eso. pasa es que ha tenido un año más de casa. Ajá. Cuanto más pequeños son, se adaptan más, ¿no? Pero él ha tenido, me dices que no ha llevado 3 años, o sea, tiene 4, ¿no? Entonces, este niño ha tenido 4 años prácticamente en casa. Lo que tú tienes que empezar a trabajar con él son sus acuerdos de convivencia, ¿no? Y tenerlo a él como líder para que él empiece a hacerte caso. Porque si tú le llamas la atención, normalmente un niño ve en uno a la mamá. Entonces no te va a hacer caso de nada. No te va a hacer caso. Entonces lo que tú tienes que es convertirlo en líder, hacerles recordar en forma general los acuerdos. ¿Ok? ¿Cuáles son los acuerdos? Vamos a suponer, todos somos amigos. ¿Ok? Todos somos amigos. ¿Los amigos se pegan? No. ¿Los amigos se arañan? No. Entonces, todos somos amigos. Otro acuerdo puede ser, cuidamos las cosas, no, compartimos los juguetes. Okay. Todos comparten los juguetes. No, es que él me quita. Entonces, vamos a aprender. Compartimos los juguetes. Nada es mío. Todo es de todo. Eso repítelo, y a él tenlo como líder. A él tenlo, a ver, tú anda viendo, anda fíjate, anda esto, para que él se sienta importante y ya deje esa parte de casa. Pues. Deje esa parte de casa, pues si no, todo el año te vas a estar así porque le falta madurar. Lo que a él le falta es madurar. No ha tenido, no tiene en casa, obviamente, límites, ¿no? Y llegar a un colegio o llegar al colegio y que te digan, no, esto no es tuyo, esto hay que compartir, no, este es mío, Juan, porque está acostumbrado a eso. En casa no comparte con nadie. Él tiene que aprender a compartir. Entonces, haz tus acuerdos. Haz tus acuerdos de trabajo. Bien, entonces, esto es lo que nosotros tenemos que ir viendo, ¿no? El apoyo médico. El recurso humano con el que cuenta la escuela
transitoriamente, a fin de discutir planes y propuestas para determinados estudiantes que manifiestan necesidades educativas especiales. Es lo de SANE, ¿no? Asimismo, muchas escuelas llevan un convenio con la posta de la jurisdicción, ¿no? ¿Para qué? Para el tamizaje de hemoglobina, peso, talla, dentición, y eso es una ayuda al final de cabo, ¿no? Hay niños que son, ¿no?, gorditos y sin embargo tienen hemoglobina baja, ¿no? Hay niños que de repente tienen mala dentición, y entonces ya el papá como que le van derivando, el señor tiene que llevarlo, tiene que llevarlo, tiene que llevarlo, ¿no? Ese es el apoyo médico. Normalmente, cada institución hace un convenio con la posta, de ahí, de la jurisdicción, de la sociedad, del contexto, ¿no? De la comunidad. Y cada cierto tiempo ellos bajan, van a las escuelas y realizan lo que acabo de decir, ¿no? Peso, talla, pie planos, ¿no? Y por ahí también, obviamente, algo, ¿no? Que puedan ver algún niño con necesidades educativas especiales, ¿no? Entonces, estos son los principios fundamentales, ¿no?, de la realidad de una educación. ¿Bien? ¿Hasta acá hay preguntas? Discúlpenme, sino que vengo de 2 horas antes y no llegué a tomar tanta agua. Bien. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿No? ¿Sí? ¿Está claro? Miss, buenas noches. Le habla Buenas Flor. noches. Sí, Le digo, Flor. Miss, por ejemplo, en una aula, ¿cuántos niños con discapacidad, no, podría tener lo normal? ¿Está permitido? Ya no. Antes, un niño con habilidades especiales era considerado como 5 niños. Pero ahora, con la educación inclusiva y la diversidad, ya no hay. Ya no hay. O sea, ya no hay una cantidad. Ya no hay. Ahí un poco quien juega el papel es el director o la persona que matricula, ¿no? Ya pone un tope. Pero lo que pasa es que muchos niños vienen, le llaman, ¿cómo le llaman? Niños con diagnóstico escondido, o sea, no lo dice el papá, ¿no? O sea, te preguntan, ¿y su niño tiene algo? No. Y cuando de pronto llega al colegio y ese niño tiene todas las características, ¿no? Entonces, no hay. Puedes tener. Yo tengo 2. Claro, yo le pregunto eso porque en la institución donde yo estoy este año, no trabajando como auxiliar, hay un niño con diagnóstico y 2, bueno, no tienen, pero tienen todo, ¿no? Aunque la mamá todavía no lo ha llevado, pues, ¿no? Para tener el diagnóstico, pero realmente tiene todo, no habla, no socializan, sí. Esa es la clásica, Flor. O sea, tú puedes tener 1 hasta 2 de repente con diagnóstico, ¿no? Que la mamá venga y te diga, ¿sabe qué, señorita? Mi niño es autista, pero es leve. ¿Sabe qué, señorita? Mi niño es TDAH. O sea, hay mamás así, como hay mamás que simple y llanamente no te dicen nada y cuando empiezan las clases aparecen y empiezan pero no puedes sacarlo, porque ahí estás hablando de ir contra lo que es inclusivo. Ya, caballero, pues hasta el próximo año que algo puedas por ahí jugar. Yo, por ejemplo, estoy detrás de que de esos 2, uno se me vaya a un CB con el dolor de mi alma. Pero la niña, según el papá, dice que es moderado, pero la niña no me ata ni me desata. No me ata. Mi niño, que
tiene autismo, es leve, uy, pues él dentro de todo participa, socializa y todo demás. En cambio, la otra niña no, no, hasta está con pañales, ya tiene 4 años. Entonces, pues no, yo ya quiero por ahí ver como la forma de que el señor se fude a un CB, ¿no? Pero con mucha pinza, porque vaya a considerar que yo la estoy excluyendo a su hija, y eso no es. Claro, y es porque ellos requieren de mucha más atención, ¿no? Y los niños cuando ven dicen, pero ¿por qué él se va al patio y nosotros no? Entonces ellos, como son pequeños, no logran entender eso. Yo el año pasado tuve a mitad de salón aleteando. A mitad de salón, porque imitaban. Tenían 3 añitos. Y entonces, la mayoría aleteaba. Empezaba el niño con autismo empezaba a aletear y los demás aleteaban, igualito. Entonces, tuve que hablar con los papás, hablar con los mismos niños, hacerle entender que él, o sea, a veces no le decía por nervios, sino que le decía, a veces como se aburre, aletean, pero no, o sea, hacen así, pero no es porque todo el mundo va así. Ustedes tienen que considerarlo, él es otra situación, él va a aprender más lento. Todo lo que tuve que hacer, porque si no, todo el salón estaba aleteando, todo el salón por imitar. Entonces, ahí es, y es bravo. Como te digo, antes sí, ahora ya no. Ahora entran todos. Claro, Te toca es bien 5. complicado, ¿no? Es bien complicado. Incluso a mí, por ejemplo, el niño que tiene su diagnóstico, que tiene autismo, con él tenemos que tener bastante cuidado, mis, porque él es un niño que imita todo. Si a un niño ve llorar, él llora. Si un niño lo ve que va al baño, él hace lo mismo. Es como un espejo, todo imita y tenemos que tener bastante cuidado porque realmente, pues, ¿no? Copia todo, imita. Sí te entiendo, porque sé lo que es eso. Lamentablemente, por eso yo les digo, ¿no? Esta realidad educativa que tenemos, o sea, mucho tiene que ver la parte política, mucho tiene que ver la parte política. Si el país, con reformas, no solamente de nombre, reformas educativas, ¿no? Sino que realmente actúe, sería diferente. Yo no hablo de excluir a estos niños, pero yo sinceramente pienso que estos niños con leve puede estar en un aula, pero moderado y más, ya no. Este niño y los diagnósticos tienen que salir así, pero si van al seguro y el seguro de aquí a 3 meses, ya pues ahorita vamos a suponer que tú le digas a esta mamá marzo, abril, mayo, junio, recién le van a dar, o sea, recién le van a sacarle los análisis. Y señora, de aquí a un mes, y no es un mes, es 2 meses, junio, julio, agosto, recién van a tener el diagnóstico. Se pasó medio año. Y de ahí a que lo deriven a la terapista, otros 3 meses más. Y mientras tanto, ¿qué? Tú. Muchas. Lo que pasa es que también el sistema de salud es muy malo. Porque, por ejemplo, mi sobrino, sí, tiene TDA, ahorita pertenece a una asociación Corazón de Guerreros, que lo han aceptado, pero cuando era chiquito, 3 años, él siempre tenía la costumbre de pellizcar, pero hasta ese entonces no se escuchaba mucho de este tema, no era muy frecuente, al menos para mí, ya no lo era. Ahorita que recién estoy estudiando, lo puedo escuchar, y ahora se ven más casos, entre todo con Facebook, todo, ¿no? Entonces, cuando un poquito nos damos cuenta, cuando un día mi tía prende la licuadora, entonces él empieza o sea, a taparse los oídos y tener un miedo total, ¿no? Entonces, y tampoco no pronuncia muchas palabras. Él está así en una institución del Estado, en instituciones particulares del Estado,
Suni sí le agradezco bastante porque en sí es muy complicado, porque no solo sufre la mamá, sufrimos toda la familia porque pensamos qué va a ser de él más adelante. Y la gente es muy indolente también porque a veces lo asocian a que, ah, no, es malcriado. Si fuera mi hijo, uy, hace rato me hubiera pegado. Entonces esas palabras duelen porque aunque nosotros buscamos inclusión, buscamos todo, va a ser bien difícil en este país donde estamos, viviendo todas las cosas en internet, de cómo los niños ahora han perdido la sensibilidad, porque ahora es diferente la educación también. Yo me acuerdo cuando estudiaba, yo llevaba el curso de educación cívica que lo han quitado, nos enseñaban valores, nos enseñaban saludar, quién estaba más de nosotros. La verdad, ese curso a mí me ha enseñado bastante, ¿no? Pero ahora no, los niños contestan como quieren, hacen lo que quieren, los padres no le podemos decir nada. Los alumnos, hoy tuve una reunión en el colegio de mi niña, que yo todavía no ejerzo la carrera, pero me gustan mucho los niños, me siento vienen acá a jugar. Entonces hay un niño que no tiene TDA, pero sí problemas de conducta. ¿Por qué? Porque si la Miss no hace lo que él quiere, grita, patea, le jala el pelo a la Miss. Entonces, prácticamente los niños ahora ya hablan bastante, mi niña me comenta, y hoy día en reunión justamente se tocó el tema, no de la Miss, porque la Miss no quiso tratarlo de repente en público, pero sí varios papitos se quejaron, pues, ¿no? Entonces, nosotros ya sabemos que no es, entonces ahí vemos que es bien difícil, de verdad. Yo a veces viéndola a la profesora, veo, no sé qué me esperar más adelante con la clase, pero yo sé que va a ser bien complicado, porque aunque queramos ayudar a muchos niños, a veces no se puede, se escapa de nuestras manos, porque tenemos que tener pruebas, tenemos que hacer muchas cosas, y también no estamos en la capacidad también. Yo creo que el Estado ha hecho esta ley de alguna manera eh, para, creo, no formar centros educativos especializados, no generar ese dinero para ellos. Yo lo veo de esa manera, porque la ONG que está no es que sea del Estado, es de un joven que lo ha fundado. Y creo que no hay muchas ONGs del Estado. Entonces, ellos de alguna manera dicen, hay que ver inclusión, hay inclusión, pero no distribuyen un dinero especializado para porque son, de la día final son diferentes, a ellos no les importa muy poco los sentimientos de ellos. Exacto. Un camino bien difícil, creo, bien difícil de lograr en esta sociedad. Esa es mi opinión. Así es, Diana, exactamente, exactamente. Por eso mucho tiene que ver el Estado, tiene que ver la parte política. Y es lamentable que estos señores solamente se dignen a tomar lo que a ellos les conviene, sinceramente, ¿no? Porque yo opino diversidad e inclusión, ok, ¿no? Pero tampoco pues que no tenga un apoyo la docente, ¿no? Yo que me hago con 23 niños y con esta, o sea, a Joaquín todavía, porque Joaquín se llama el que tiene leve, es más manipulable, pero la niña, yo pongo a veces mis canciones y uy, Dios mío, ella se va a las 11 de la mañana, porque no tolera los gritos, no tolera la música, y para mí, o sea, muchas veces me han dicho, no, que cuando hacen así es porque no soportan, pero a la vez porque están buscando estabilizarse, que no sé qué, pero a mí me desespera porque yo siento que a ella como que le duele, se tira al piso y de verdad es que todo el mundo nos quedamos impactados. Entonces, pues, yo como digo, ¿cómo no? O sea, menos mal, el papá aceptó desde un inicio, ¿no? No, señorita, yo la voy a retirar. Pero a esa niña, ¿qué le espera en 5 años? Ya, sube conmigo, ya vamos a suponer que sigue conmigo. Pero no avanza, no avanza.
porque un niño autista no es crítico ni reflexivo, es memorista. Y entonces ella me puede formar grupos, señalar colores porque no habla mucho, pero en el momento de, por ejemplo, dice lo que le gusta o disgusta del cuento, no me dice nada, ¿no? Entonces, no, esto es una reforma, pero que a la vez implica, ¿no? Implica inversión. Y obviamente, pues eso no les interesa, ¿no? A ellos les interesa esa inversión, que me disculpen todos, no sé si serán todos o no, en donde entre la coima y puedan ellos coger. Y en educación no es esto. Entonces, habrá que ver, pues vamos a ver esta realidad que es solamente un tiempo, dicen, y un espacio, a ver cuánto nos dura, pues, ¿no? A ver si abren los ojos por ahí y determinan algo más en esta educación inclusiva que tanto lo repiten, ¿no? Y una de las grandes barreras que tiene la educación inclusiva son los padres. Son los padres, ¿no? Porque a veces los padres se avergüenzan y los padres de los otros niños temen. Entonces, los padres, los adultos son la gran barrera en esta educación inclusiva, porque esos padres de los otros niños temen. No, mi hijo está haciendo así. Ay, tuve que hacer una reunión, explicarles. No, pero señorita, entonces se va a convertir en autista. ¿Cómo va a hacer eso? O sea, es todo el mundo, y eso no entiende el Estado. Esas cosas que uno tiene que enfrentar, no lo entiende. Entonces, ya la inclusividad a todos los niños que entren a los colegios, ¿ves? Pero a mí no me parece, ¿no? Hay niños que realmente necesitan, por ejemplo, esta niña necesita un colegio en donde esté 5 o 6 niños y pueda trabajar, pero no lo va a encontrar en un estatal. Bien, bien. Entonces, en la actualidad la educación se encuentra inmersa en un entorno dinámico y cambiante, donde diversas fuerzas ejercen un impacto significativo en su desarrollo y evolución. Estas fuerzas, son factores claves que moldean la forma en que se enseña, se aprende y se concibe la educación en general. Pero ojo, miren, el Perú tiene una tasa de deserción escolar del 6.3%, según cifras del Ministerio de Educación, según una encuesta del 2021 del INEI. 22 de cada 100 jóvenes entre 17 y 18 años no han logrado concluir su educación secundaria, mientras 5 de 100 entre 3 y 19 años no la han culminado. Y este es el gran factor que nosotros tenemos, que se debe a la parte económica, ¿no? Hay muchos que no terminan por la necesidad del trabajo, que a la final es un trabajo mal pagado, porque no tiene lo indispensable que es la educación, explotado, pero que dentro de todo sirve para solventar en algo los gastos de la familia. Y en el peor de los casos, como les hablaba, dejan para delinquir, ¿no? ¿no? Ahora hay un montón de bandas, de pandillas, de chicos jóvenes, 13, 15, 16 años, se han estado viendo, que se dedican a la delincuencia, porque se les es más fácil ahí encontrar ese ingreso, ¿no? Se les es más fácil encontrar ese ingreso que necesitan en casa. Bien, entonces ahorita es nuestra realidad. Hablamos del 2021. ¿Y cuál es la finalidad de la educación? Cuando hablamos de esta finalidad, en general, es contribuir a formar ciudadanos libres,
participativos. Participativos, responsables e informados, capaces de ejercer y defender sus derechos, que participen activamente en la vida social, económica y política del Perú. Nosotros necesitamos realmente ciudadanos que sepan elegir, que sepan defenderse, que no sean del montón, como se dice. Punto aparte, respetando todo lo que es la política. Cuando vamos a votar, ¿cuántos o cuántas de nosotros votamos porque el esposo nos dijo vote o porque me gustó? Pero no vamos más allá. No vamos a leer plan de trabajo. No vemos la perspectiva de sus planes. Simple y llanamente nos dejamos llevar. Hay muchos que votan con conciencia, lo sé, pero ya hay un montón de población que votan por votar. Ah, no, es que mi hijo me ha dicho que vote por fulano de tal. Y sigue fulano, no sé, pero es que mi hijo me ha dicho que vote. En su trabajo le han dicho que vote. O sea, no queremos eso. No queremos eso. Nosotros queremos, o sea, realmente ciudadanos que sean capaces de hacer valer sus derechos, de poder opinar y reflexionar. Entonces, esta educación es un derecho humano, un importante motor del desarrollo y uno de los instrumentos más eficaces para reducir la pobreza. Donde no hay educación, hay mucha pobreza. En donde hay educación, no hay pobreza. Y así lo manifiestan muchos países ejemplos. Pero obviamente hay muchos países que hay mucha pobreza porque les conviene al gobierno. Porque la gente no piensa, porque la gente se deja mandar, se deja llevar. Y más conviene eso que gente que luche, que haga valer sus derechos, que ejerza sus derechos, ¿no? Hay todo eso. Entonces, una de las cosas, por ejemplo, en Brasil, aquí nada más, hay esta lucha contra la pobreza, justamente. Ese país sudamericano que creo que tiene el 0.5% de analfabetos nada más. Porque se han dedicado a eso, a eso. Lo que puedan, lean a Paulo Freire, Educación para la Libertad. Porque realmente es eso, una educación para la libertad, ¿no? Entonces, estando aquí nada más, Brasil es un país que colinda con nosotros. Entonces, ¿cómo ellos lo logran y nosotros no podemos lograr? No, que la riqueza, que no sé qué, todo lo que quieran. Nosotros también somos ricos. Tenemos minerías, tenemos gas. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? ¿Qué nos falta? Gente que realmente sepa trabajar para el ser humano, para el prójimo. No para convención, para mí, sino también para los que están a mi costado. Entonces, al mejorar, obviamente, esto, reducir la pobreza y mejorar la salud, vamos a lograr justamente la igualdad de género, la paz y la estabilidad. Pero nosotros hablamos de igualdad de género, hablamos de la paz, pero no hablamos de lo que es tan latente. La pobreza. Cada vez hay más pobres en nuestro país. Pero pobres, pobres, ¿ah? No hablamos de, ay, sí, pues porque no me alcanzó el mes. No, 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 de gente que realmente no tienen para subsistir.
¿Y qué hacemos con eso? Nada. Si tú le preguntas a ellos, la mayoría terminó la secundaria mucho y otros ni eso. Entonces, si le damos educación, obviamente este chico o esta chica va a poder trabajar en otras cosas. Y no hablamos de una educación de universidad, de un instituto, hablamos de un oficio también. Entonces, que le puedan ser la fuente de recursos para su familia. Pero eso es educar, eso es intervenir, eso es coger e invertir dinero. Y simple y llanamente, no, no lo hay. No hay, pero no lo quieren dar. ¿No? Entonces hay todo esto. Bien, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? Es algo muy muy amplio y muy extenso y es para reflexionar y es para, ¿no? Pero bueno, de algo en algo irá quedando este tipo de sesiones en ustedes, este tipo de poder conversar, poder disipar algunas dudas por ahí, ¿no? Pero es que si vamos a ser educadores, tenemos que saber nuestra realidad. Y esa no es nuestra realidad, pues a esto nos vamos, ¿no? A ser de repente mal pagados, aunque ahora, bueno, entre comillas, como que estamos mejor que antes, pero nos siguen exigiendo demasiado, cosa que en otros profesiones no lo hacen, ¿no? Pero bueno, ¿no? Entonces estamos acá. A estos van a entrar a esperar realmente que cambien esta reforma, estos fundamentos, esta realidad, ¿no? Y que puedan decir, sí, yo me inicié así, pero ahora veo realmente, ¿no? Escuelas que realmente valen la pena, profesores que van porque están bien pagados, porque están bien alimentados, porque tienen, entre comillas, ¿no? Una casa y no están preocupados que tienen que pagar la luz, el agua, el alquiler, la familia, los 2 hijos, los 3 hijos, y los pobres no saben a dónde vas a ir. Trabajan mañana, tarde y noche y no saben ya más a dónde. Entonces, esperemos, ¿no? Esperemos. Bien, con esto vamos terminando. Nos vemos la próxima clase. Para la próxima clase, por favor, quiero saber cuántos chicos, o ahorita, a ver, ¿cuántos son de Lima? Alcen la mano. Álcenme la mano, ¿cuántos son de Lima, por favor? 2, 3, 4. ¿Cuántos son de Lima? 5, 6. 6. Ya. 6, ya. Por ahí después le vamos a decir lo de 7. Lo del desfile que va a haber por la educación inicial, ¿ya? El 25 de mayo. Ya le voy a ir avisando con tiempo. ¿Bien? Ya le vamos a indicar, la institución va a indicarles los pormenores con tiempo. Bien, ha sido un gusto trabajar con ustedes. Espero que de una u otra forma haya llenado sus inquietudes. Y bueno, nos vemos el próximo viernes, si Dios quiere. Cuídense mucho. Muchas gracias, bendiciones y nos vemos. Bye bye. Muchas gracias, Miss. Gracias, Miss. Buenas noches. Buenas noches con todos. Gracias. Gracias a ustedes. Bendiciones. Cuídense mucho. Bonito fin de semana. Descansen. Gracias, Miss. Buenas noches con todos. Gracias. Buenas noches. Cuídense.